Bienvenidos a esta siguiente sesión. Vamos a continuar con el liderazgo transformacional. Las estrategias de tipo transformacional tienen la capacidad de motivar, como ya lo dijimos, e inspirar a los seguidores. Y por supuesto que son muy efectivas cuando se enfrenta a un gran cambio. Entregan un sentido de propósito y de una unión común a las personas. Ustedes pueden utilizar también estas estrategias basándose en los cambios que vayan a tener o, no sé, por ejemplo, en las situaciones que pueden ayudar muchísimo a interrelacionar áreas. Por ejemplo, si, no sé, hay un gran envío que se tiene que realizar y de pronto el área de embarques no se da abasto para preparar todas las cajas y flejarlas y todo lo que implique, pues entonces ustedes pueden solicitar al área administrativa que apoye. Y que apoye inspirándolas en ese evento, en esa situación circunstancial, diciéndoles, bueno, no importa si tú eres secretaria o eres el mensajero, sabemos que tus actividades corresponden a esto, pero ¿por qué no vas y apoyas hoy en esta área que están requiriendo? Porque es muy importante satisfacer a ese cliente y que se entreguen las piezas en el tiempo adecuado. Esto definitivamente va a ayudar a inspirar a la gente y por supuesto los va a motivar también a sentirse que están compartiendo, que están aportando y que están apoyando. Y créanme que la satisfacción en este tipo de casos, si ustedes lo llevan a cabo, va a ser muy grande porque van a empezar a despertar esa unión en la gente, ese sentido de pertenencia también, de saber que están apoyando a la organización, al rumbo del barco por completo. Las estrategias transformacionales, en ocasiones, hay algunos autores que dicen que son difíciles de desarrollar porque requieren una gran habilidad intelectual y también, diría yo, una gran habilidad emocional, porque implica centrarse en diferentes roles. ¿Recuerdan cuando hablábamos de Edward de Bono con los 6 sombreros para pensar y todo lo que él maneja de pensamiento divergente y diferentes líneas para pensar? A eso me refiero cuando hablo de habilidades intelectuales. Tener la habilidad como líder es de saber en qué momento voy a convertirme en una persona más motivada por los sueños o me voy a dedicar más al trabajo en equipo. Esta parte o la estrategia que vaya yo a tomar es importante. Además, un lugar de trabajo estimulante. Verdaderamente el liderazgo transformacional no se puede dar si el medio en el que nos desenvolvemos no es un buen medio. En la sesión anterior yo les comentaba de esta empresa en la cual el estado de ánimo general estaba decaído. Esta empresa en la cual era más fácil contagiarte o vacunarte con ese mal estado de ánimo que con un estado de ánimo positivo. En este tipo de organizaciones, pues buscar ese estilo transformacional no sería el ambiente más adecuado. Sí se requiere, por supuesto, un ambiente que se vaya creando, que sea estimulante, que sea automáticamente, pues que ya esté las estructuras dadas para que se puedan lograr las metas organizacionales. Es decir, el liderazgo transformacional sí va a transformar, pero requiere ese preámbulo para que realmente pueda tener éxito, porque si no, de pronto nos encontramos algunos locos en las empresas, ¿no? Decimos, bueno, sí, él es muy soñador y muy visionario y tal vez no, tal vez él ve la empresa de esta manera, pero la realidad que yo estoy viviendo no es así. Y entonces ahí el liderazgo transformacional no sería realmente útil. Algunos investigadores piensan y motivan a los directores para que utilicen diferentes estrategias, como lo hemos dicho, no hay un traje a la medida, y sostienen que los directores efectivos, es decir, ya hablando administradores, directores, pues deben de tomar 2 roles, ¿no? El líder efectivo, el líder transformacional debe de tomar los 2 roles. Personas bien organizadas, pero también que sean apasionados y que sean creativos, que tengan las 2 virtudes. No solamente es el soñador que va queriendo transformar la empresa, no, también hay un respaldo. Es sí soy soñadora, como sí les decía, sí soy optimista, pero también puedo ver mi realidad y también puedo ver que hoy hay necesidades que arreglar, como a lo mejor sería el comedor de colaboradores, o bien puede ser que no tengan las medidas necesarias para un baño o para cuestiones reales. No puedo estar yo disparándome a las nubes mientras la realidad es otra para la gente. De tal manera que, bueno, debo de ser muy congruente
Además, también los directores deben de comportarse, como les decía, tanto como líderes, siempre estar fomentando esa visión, pero también aterrizándolo en políticas, en estructuras, en procedimientos, en disciplina. Hemos hablado de la disciplina anteriormente y cuando veamos el tema de coaching lo vamos a hablar con mayor énfasis. Y aquí es muy importante que ustedes vean esto, que en realidad ese doble rol sería el equilibrio perfecto. Sería como para el símbolo de los japoneses el yin y el yang, ¿verdad? El blanco y el negro, que logra el equilibrio. No quiero transformar a mi empresa en una fiesta únicamente. Quiero que sean personas que se sientan muy bien, pero que también logren resultados. No quiero que solo logren resultados y el ambiente sea denso, sea difícil, sea gente que está regañada todo el tiempo. No, quiero ambas. Y un líder transformacional sabe que lo puede lograr, sabe que puede tener una fiesta dentro de la organización con resultados fuertes y con empleados que realmente tengan también este enfoque. Por lo tanto, hay que tener una estructura y desarrollar una estructura y una política que esté de manera institucionalizada, bien realizada. También saben que las estrategias se deben de utilizar en modo flexible. Si ustedes recuerdan, todas las diferentes corrientes de liderazgo nos manejan este aspecto. Flexibilidad. No hay una sola manera de ser que sea única. En realidad, debemos de entender que todos pasamos por diferentes etapas en la vida y por lo tanto entenderlo de esta manera. Lo que hoy me sirve no me va a servir en el futuro. Aquí quiero hablar un poco acerca de lo que es los roles o las etapas de vida por las que podemos ir pasando o por la que nuestros colaboradores van pasando, porque es importante reflexionar sobre este tema. Si yo tengo una persona que está o dentro de mi equipo que es soltera, habrá algo que lo motive de alguna manera particular, más que a una persona que esté soltera, pero que tenga hijos. Por supuesto que si dentro de mi personal yo tengo gente que es divorciada o que está pasando por un estado de divorcio, pues también lo que va a motivarlo y lo que requiere esa persona va a ser muy diferente a los demás. Por eso es que se requiere esta flexibilidad y ser lectores de las personas y por supuesto el conocer a las personas, porque esto nos va a dar pautas definitivamente. También en este sentido, pues tenemos que verlo a lo largo de ese proceso de divorcio, porque no es lo mismo una persona que se está divorciando en este momento a aquella que lleva 7 años de separación. El estado de ánimo y la productividad que puede estar teniendo esta persona va a ir fluctuando a lo largo de esa situación. Por lo tanto, como líder, yo también tendré la visión de qué aspectos, entendiendo además a las personas como seres únicos y que tienen diferentes maneras de enfrentarse a los problemas, porque puedo aquí tener a 3 personas que están pasando por un divorcio y a lo mejor una está llorando todo el tiempo, la otra persona está festejando el divorcio, ¿verdad? Y la otra todavía está en shock y no sabe cómo asimilarlo. Por eso es bien importante que ustedes como líderes entiendan perfectamente y conozcan a su gente. Créanme que no me canso de decir esto y es uno de los aspectos principales, el que conozcan a su gente. En ocasiones, y ustedes pueden hacer ese ejercicio dentro de sus empresas, es conocer qué tanto la gente realmente conoce, ni siquiera nos vamos al aspecto de vivirlo, sino que realmente conoce la misión, la visión, los valores y todas estas cuestiones que son políticas y que son nuestro sello de empresa. Hagan este ejercicio en una junta de comité directivo. Saben que pueden hacer 5 preguntas básicas. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el nombre del policía de la entrada? Y realmente se van a sorprender. Generalmente no falla que el promedio de los directores está entre 6 y 8. ¿Y por qué? Si ellos son la cabeza de la empresa, ¿por qué razón no tienen esa información a la mano, que es nuestro día a día? Porque ahí es donde toma realmente rumbo el trabajo que nosotros realizamos. No solamente basta con saber que yo estoy aportando algo a esta empresa y que vengo y realizo un trabajo.
va más allá, es saber que lo que yo estoy haciendo está trascendiendo en algo, está trascendiendo para. Ejemplo de Walt Disney, la persona que se dedica a barrer los jardines, pues no es nada más llego y barro el jardín y me apasiona agarrar la escoba y estar barriendo todo lo que implica en el parque de diversiones. No, él sabe que ese trabajo está realmente repercutiendo en algo que va más allá todavía y que es ese hacer feliz a la gente. Sabe que está contribuyendo y esa es la parte por la que nosotros debemos de tener y asegurarnos que nuestros directivos y que así a lo largo y a lo ancho de la organización verdaderamente la gente conozca la misión, los valores. Y esto, como yo les decía en alguna ocasión, háganlo continuamente, comuníquense, no necesitan en muchas ocasiones como líderes pasar por una serie de procedimientos de comunicación, basta con tocar a la gente, con estar cerca de ella en realidad. Una empresa que tradicionalmente ha operado con la toma de decisiones de tipo jerárquico, de tipo, bueno, lo que diga el jefe y si el jefe está de acuerdo, puede que no esté lista para adoptar un ambiente de facilitación, de liderazgo transformacional en donde el rol, como les decía, cambia de ser jefes a ser líderes. Aquí habría que empezar a descentralizar y a cambiar. ¿Que esto cómo se logra? Pues bueno, definitivamente con el coaching. Ahora lo vamos a ver también más adelante. Los directores deben de equilibrar las necesidades de corto y de largo plazo. Esta parte también ya lo hemos hablado como líderes también. Y también sugieren que puedan implementar, que los directores que actúan de un modo jerárquico, en ocasiones pueden implementar los cambios de manera rápida. Porque claro, es porque lo dije yo lo mando. Yo quiero que a partir de mañana se implemente el programa de las 5 S, ¿verdad? Que tiene que ver con esta cultura japonesa y que viene de ahí. Y estas 5 S, una es orden, la otra es limpieza. Y entonces yo digo, por mandato, jerárquicamente, señores, a partir de mañana todos tienen que limpiar su lugar de su empresa o tienen una semana para hacerlo. Ese cambio puede ser muy rápido. Si es una organización jerárquica, en donde todos se van por lo que el jefe dice. Sin embargo, a largo plazo, ¿qué provoca? Otra vez nos vamos a las causas y las consecuencias. Sí, puede ser que esté muy limpio todo, pero ¿cuál fue el costo que la gente pagó por esa limpieza que vino del lado jerárquico? Que a lo mejor en 3 días, otra vez, las instalaciones estén llenas de basura o repletas de basura. Si es un cambio en donde la gente está participando, en donde la gente realmente siente que es su idea y entiende los beneficios, ¿verdad? Que sería más un estilo facilitador, no directivo, no, a ver, tú vas y limpias la oficina. No, porque además si es una empresa jerárquica, pues se va a ir bajando en ese sentido la información. Que si yo dentro de mi empresa, el director general, comenta, oigan, miren, escuché de esta filosofía de las 5 S que ha sido muy efectiva, que tiene grandes beneficios. ¿Cómo creen ustedes que podríamos aplicarla dentro de la empresa? Ah, pues ya es una forma diferente, estoy facilitando el cambio, no estoy ordenando el cambio. Después de eso, ya que reuní la información de mis colaboradores, pues les digo, perfecto, ¿cómo se les ocurre que lo podamos hacer? Miren, existe una metodología, ¿qué les parece? No choca con la cultura que tenemos actualmente. Y eso que yo estoy modelando como líder o como director general es seguramente lo que van a ir a hacer otras personas también, y ahí sí se va a lograr el efecto cascada, en donde cada uno vaya transmitiendo y modelando de alguna manera también esta situación. Aunque claro, por ahí no faltará alguna persona que de verdad se salga o maneje su propio estilo. Una anécdota es que dentro de esta cultura del ahorro que les estábamos comentando en ocasiones anteriores, cuando realmente buscábamos que todo fuera muy tomado, muy aceptado por la gente, que la gente se subiera a esa campaña por decisión propia y no porque el jefe se los estaba imponiendo. Entonces les comentaba, como les había compartido, que había una serie de
eslogan, información de por el bien del país, no solamente por nuestra empresa y estas cuestiones. Y de pronto uno de los directores que tenía al mayor número de personal a su cargo, personal operativo además, le pregunté, oye, ¿cómo te está yendo con esta situación de cómo está reaccionando la gente? ¿Qué te parece? Ah, no, pues muy fácil, porque yo llegué después de verdaderamente horas y horas y horas de sensibilización desde el director general, directores, diferentes áreas, recuerdan estos agentes de cambio, ¿verdad? Los campeones del ahorro. Y después de como 2 meses me acerco y bueno, dime cómo te ha ido. Ah, muy bien. Yo ya les dije, y además él con malas palabras, ¿verdad? Ustedes ahí se las ponen. Yo ya les dije que si aquí uno no agarraba y apagaba la luz cuando se fuera, que se olvidara del trabajo. Y uno decía, bueno, caray, pues no era justo como yo quería que llegara el mensaje. Sin embargo, también por la manera de ser de él y el conocimiento que la gente tenía de él, pues bueno, igual se subió al barco. Pero vaya, el por qué este punto, porque sabemos que en ocasiones tenemos que ser definitivamente los dos. Si ya sensibilicé a la gente, si ya le expliqué y aún tengo resistencia, vale la pena saber bien, escucharlo por qué, pero si no llega un momento en que le dices y lo haces. No tengo otra opción más que te apliques en las 5 S y la primera es orden y tienes que organizar, tienes que limpiar primero y organizar después. Oye, pero no estoy de acuerdo. Ya no me importa si estás de acuerdo o no, ahora sí lo haces. En ese caso es como la flexibilidad que debe de tener el líder. El director tal vez tenga que elegir entre la satisfacción del empleado a corto plazo o a largo plazo, ¿verdad? Que sea un cambio paulatino, que la gente vaya asimilando la nueva forma de trabajar, o bien, pues un desarrollo organizacional a largo plazo. ¿A qué le estoy jugando? Pero ahí es donde radica justamente las habilidades del líder. Ahí es donde radica realmente el que un buen gerente sea un excelente líder, porque bueno, al final de algo estoy convencida, es que ustedes eligieron estar ahí. Y si ya están ahí, pues háganlo de la mejor manera posible. Estos autores nos dicen que hay que estimular que los directores desarrollen esa visión bifocal entre los aspectos rutinarios y el potencial de transformación. No perder de vista, como ya les dije, o querer transformar todo y de pronto voltear y decir, bueno, ¿y el trabajo rutinario dónde quedó? No, realmente tenemos que tener y agarrar las dos cosas. Por eso el símbolo del yin y el yang me parece como lo más cercano a la definición del liderazgo transformacional, porque implica tomar como las dos fuerzas, ¿no? Lo negro y lo blanco, y unirlas en un todo. De esta manera es como se puede llegar, por ejemplo, el transporte para los empleados. Bueno, puede presentar una necesidad importante para los empleados el tener transporte y para la empresa también un beneficio, porque así nos aseguramos que la gente llegue a tiempo, así nos aseguramos que no gaste, tal vez nuestros sueldos hoy por hoy no son tan competitivos, pero es una manera de darle beneficios a los colaboradores. Ese es el beneficio para la empresa, esa es parte de la rutina, pero también de alguna manera podemos estar impactando en el clima organizacional, en el clima de la empresa, en el estado de ánimo de la gente, y eso ya vendría cercano al lado transformacional. ¿Sí me siguen? Siempre que tomemos una decisión, ver, bueno, la parte rutinaria me implica esto, el poner un transporte, porque la gente está llegando tarde, porque a lo mejor verdaderamente en el lugar en donde estamos no hay medios de transporte que sean efectivos o tan accesibles para el personal. Ah, bueno, ahí está una, ¿no? Pero también está el otro lado, que es para impactar y que vean que nos estamos preocupando por ellos, no solo por la producción, sino porque no queremos que gasten tanto en transporte, por ejemplo. Y así ustedes vayan poniendo sus propios ejemplos. Vamos a hablar de justamente los grupos y de las personas y algunos aspectos que maneja este liderazgo transformacional que tienen que ver con las representaciones y entender, como yo les decía hace un momento, al grupo como tal. El grupo tiene creencias, el grupo tiene, pues, los diferentes grupos tienen distintas creencias.
Los diferentes grupos tienen distinta cultura, ¿verdad? Dentro de nuestras organizaciones hay distintas culturas y entonces de pronto uno puede distinguir cuáles son los valores más apreciados en el área de ventas, por ejemplo, a pesar de que están los de la organización, pero hay ciertas cuestiones socioculturales que están asociadas a nuestra propia historia, a nuestras propias representaciones y que, bueno, se conjuntan. Ahí hay que identificar también esos subgrupos y esas subcreencias y sobre todo para saber cómo vamos a impactar enfocándonos a los resultados. Ahorita me van a entender qué les quiero decir con esto. Entender que además, dependiendo del origen de la familia, de los estudios escolares, de la parte social, el ambiente en el que se desenvolvieron, pues también es diferente la visión que puedan tener. De tal forma que si ustedes están inmersos en algunas regiones más, hasta por regiones, ¿no? Se tienen diferentes costumbres, diferentes creencias. Por ahí me comentaban también alguna anécdota de la parte de hotelería, que habían contratado a una serie de personas que tenían una nacionalidad X. Y estas personas, pues como que hubo un choque cultural con las personas que ya estaban dentro de la empresa. Y no solamente por cómo platicaban o lo que platicaban, sino en realidad por las costumbres que ellos tenían, por las costumbres que ellos estaban viviendo y que las metían hasta la hora de la comida, ¿no? En este ejemplo que me mencionaban era que se les daba habitaciones para que ellos durmieran y vivieran ahí, habitaciones confortables, ¿no? En donde podían estar perfectamente y estaban diseñadas para que hubiera 4 personas en ese espacio, ¿verdad? Sin embargo, ellos decían, no, nosotros vamos a vivir todos juntos. Y la persona de recursos humanos decía, no, ¿cómo creen? No, no son condiciones para que vivan todos juntos. Y verdaderamente, pues es lo que hacían, vivir todos juntos, pero tan es así que quien les pasó el contacto les decía, quítale su identificación, ¿no? Cuando lleguen, quítale su IFE o el pasaporte o algo. Y la persona de recursos humanos decía, ¿cómo crees que voy a hacer eso? No son mis prisioneros, ¿no? Vienen aquí a colaborar conmigo. Pues resulta que un buen día, justamente cuando la temporada estaba en lo más alto que se puedan imaginar, llegaron y ya no había personas. Se habían ido todas justamente en grupo. Y esto tiene que ver con sus orígenes, con sus creencias, con su forma de ser y pues bueno, aprendió la lección. Si quería volver a contratarlos, pues tenía que tomar esas medidas extrañas que de alguna manera ellos aceptaban como reales. Aquí sí tendremos que tomar en cuenta también las religiones que existen, las diferentes creencias que hay. Se manifiestan porque, miren, lo que nos lleva a las personas a subirnos al sueño de alguien más, no solamente es voltear y decir, suena bien, ¿verdad? O qué interesante, sí, le apuesto. Tiene que ver también con nuestras creencias, con nuestra cultura, cómo nosotros tenemos una actitud a veces pasiva y a veces receptiva en ese sentido. Y hay una teoría que explica esto, que tiene que ver con los campos de acción. Nosotros generalmente estamos siempre, continuamente en 3, que ahorita les voy a mencionar. Nada más quiero terminar con esta lámina. La posición que tienen las personas dentro de los grupos puede ser receptiva o puede ser pasiva. El que dice, sí, claro, vamos a hacerlo, adelante, y el que nada más está callado. Dentro de ese que está callado puede ser que lo esté aceptando bien, pero su forma de ser es reservada, o bien puede ser que la esté rechazando completamente. Se manifiesta también en la necesidad de ser evaluado, de que en el grupo se le indique lo que están haciendo bien o mal respecto a lo que dice o hace una persona. Es decir, ellos mismos se van regulando también. El mismo grupo de pronto va expulsando a las personas que no están de acuerdo a esos valores o que no están de acuerdo. Por ahí ustedes pueden identificar que dentro de los grupos hay uno al que rechazan porque siempre tiene conflictos con todos, o porque es chismoso, o porque deja el trabajo a la mitad y mal hecho, y eso afecta al grupo. Todo eso tenemos que estar conscientes nosotros como líderes, porque en ocasiones lo que nos centramos solo en los resultados, y ahí es donde falla el liderazgo y se vuelve
uno nada más administrador, porque perdemos de vista realmente que los grupos tienen una dinámica, que los grupos tienen una forma de comportarse y los miembros dentro de cada grupo también. Vamos a ver las siguientes definiciones, permítanme, de 3 aspectos. Primero hay que entender lo que es campo. Campo es el conjunto de factores presentes y ausentes que actúan en un individuo en un momento determinado y condicionan la conducta. Esto significa que pueden estar presentes o pueden estar ausentes, pero es lo que nos motiva a actuar de alguna manera. Los factores presentes, además, pueden ser reales o virtuales, como lo llaman en esta literatura. Es decir, los reales son los que existen en este momento y los virtuales los que imaginamos. Además, pueden ser factores ausentes que pueden ser igual reales o virtuales, como ustedes lo pueden ver. Los reales igual, los que están pasando en otro lado, y virtuales los que imagino que puede estar pasando. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes están en un grupo, pues hay un campo que se genera dentro de ese grupo, una dinámica de grupo. Y en esa dinámica de grupo pueden estar exponiendo la nueva tendencia de la organización y el relanzamiento de la misión y de la visión. Y bueno, hay factores que están influyendo para que la gente les crea o no les crea. Presentes puede ser desde condiciones físicas como el aire acondicionado, el sonido no se escucha bien. Virtuales serían los que la persona está pensando, como será verdad y ahora sí lo vamos a hacer, y por qué está aquí el director si antes no estaba, todas estas cuestiones. Y el otro serían los ausentes, que serían los que están pasando en otro lado. O sea, a lo mejor yo estoy en mi área de ventas y parecería que estoy ahí, ¿verdad? Pero estoy pensando en, y esta dinámica también la estarán haciendo otras áreas, es decir, los pensamientos, estos diálogos que tenemos generalmente. Y los virtuales, lo que imagino que podría estar pasando. Y créanme que en la mayoría de las reuniones, pues ustedes identificarán a personas que están anotando, ¿no? Y cuando uno se asoma a ver qué están anotando, resulta que están anotando la lista de compras que tienen que hacer. Es decir, algo que no está ni siquiera relacionado con, o vaya, a lo mejor relacionado con el trabajo, pero no necesariamente con las ideas que se están gestando en ese momento. Sí hay que enseñar a todos y hay que enseñarnos nosotros mismos a estar en el aquí y en el ahora, porque eso es lo que nos va a dar verdaderamente el giro también dentro de las empresas. Continuemos con esta división de campos, porque estos campos, de acuerdo a los autores y a las investigaciones, son 3. Uno es el geográfico, es decir, el ambiente en donde nos movemos, lo que yo les decía, la luz, el aire, las instalaciones, las sillas, si estoy de pie, si estoy sentado, pero también la parte institucional, es decir, las políticas, lo que es correcto dentro de mi empresa. Por el otro lado está el campo psicológico, que cada uno en un grupo tiene una posibilidad y una forma de percepción que le es propia. Lo que hemos comentado puede ser un estímulo para una persona parecerle adecuado y a la otra persona parecerle inadecuado. Y por supuesto el campo de conciencia, lo que le preocupa a un individuo. Yo les decía hace un momento el caso de la persona que está en trámites de divorcio y ha sido un divorcio un poco complicado. Pues bueno, su campo geográfico es estar aquí trabajando, mientras que su campo psicológico puede ser que piense, porque eso es individual, pero podría ser nada más para ejemplificar, que qué bueno que tengo este trabajo, porque así me olvido un poco de mis problemas en casa. Pero igual su campo de conciencia puede estar centrado en la preocupación de bueno, pero cuando salga seguramente me encontraré a esta persona. Si me siguen en el ejemplo, generalmente estamos dentro de estos 3 campos. Y entender justamente al grupo y al grupo dentro de estos diferentes campos, pues realmente me va a permitir conducirme mejor como líder en estas interacciones humanas. Veamos entonces
el campo geográfico está determinado por la necesidad física también y productiva del cambio. Vamos a enfocarnos aquí en el cambio, cómo podemos trabajar también con el conflicto dentro de estos tres campos. El primero, y ustedes lo pueden ver en el material, está relacionado con el campo geográfico, que en este caso sería el mayor. Vamos a hacer un cambio y es más, vamos a hacer un cambio de instalaciones. Pues ahí ya está determinado y clarísimo, ¿verdad? El campo geográfico es el que nos debería de estar moviendo en este momento. Pero también está el campo psicológico y es sentir esa necesidad de cambio. Es decir, si yo solamente me enfoco a decirle a la gente que vamos a cambiar de instalaciones, solo me estaría haciendo cargo del campo geográfico, ¿sí? Va a haber un cambio, hoy trabajábamos en un edificio, mañana vamos a trabajar en una casa o viceversa. Y solamente me dedico a eso, pues es cuando no estoy llevando bien el cambio. Si solamente les digo que saben que nos vamos a cambiar porque resulta que estas instalaciones ya no son adecuadas para nosotros, por lo tanto nos vamos a ir a la casa que es más amplia, todas las bondades que ustedes quieran. Sí me estoy haciendo cargo de ese cambio, de ese campo psicológico. Sí me estoy preocupando por informarle a las personas y por sensibilizarlos a esa necesidad de cambio. Por el otro lado está el campo de la conciencia, que ese ya está más cercano a cada individuo. Y entonces es saber que sí está enfocado al cambio. Por eso es que esta comunicación interactiva que requiere cualquier proceso de administración tiene que estar presente. Muy bien, nos vamos a cambiar de casa. De este edificio nos vamos a ir a esta casa. Ya me hice cargo de decirles por qué, pero ahora quiero saber ustedes qué piensan de eso. Porque el cambio de conciencia, el campo de la conciencia, se refiere más a darles información, pero también recibirla de ellos. Retroalimentarnos, saber por qué va a ser bueno también para ellos, darles esta información. Veamos entonces que tenemos algunos ejemplos, si ustedes los están viendo aquí. ¿Puedo yo estar presente en un determinado lugar, pero psicológicamente no estar de acuerdo? Por eso es que aquí representamos el campo geográfico como el A, en donde ahí está la gente, sentada en el auditorio, ¿verdad? Y está también consciente de que está ahí y a lo mejor hoy no le perturba lo que pasa en casa. Pero psicológicamente no está de acuerdo con lo que se está diciendo. Psicológicamente le está causando un conflicto o es el típico líder o gerente de la empresa que dice el mensaje y es la persona menos indicada para dar el mensaje. Entonces, ahí se crea un ruido en la comunicación y justamente en mi campo psicológico yo no estoy presente en la conversación, porque en lugar de centrarme en escuchar las bondades que representan cambiarnos de instalaciones, porque la vialidad, porque los clientes, por la cercanía, por lo que ustedes quieran, la persona está pensando, pero él no es congruente. El que me habla de valores, el que me habla de clientes y nunca los atiende. ¿Sí me siguen? Entonces, ahí hay que tener cuidado en cómo realmente tengo a la gente en el aquí y en el ahora, en los grupos, en los cambios, en los momentos. Ahorita yo lo estoy ejemplificando con un mensaje corporativo, pero también habrá que verlo en los cambios en general, en todo lo que implica ese proceso de cambio que ya habíamos platicado en sesiones anteriores. Una persona puede estar participando en una reunión, sentirse cómodo en ella, pero no entender para qué está, que sería el campo de la conciencia, que si se fijan dentro del modelo, pues queda afuera, ¿verdad? Estoy aquí sentado, estoy de acuerdo con lo que me están diciendo, pero es como, ¿por qué me habrán invitado a mí? Por eso nuevamente hacemos la referencia a la comunicación.
un buen mensaje, un buen cambio, toma en cuenta estos tres aspectos: el campo geográfico, el campo psicológico y el campo de la conducta. Cuando hablamos de conducta se refiere a 5 elementos que también en otras teorías los hemos contemplado. El primero sería el motivacional. Hay que explicarle a la gente por qué va a ser ese cambio, por qué hay una nueva política, por qué queremos transformarnos en una organización que aprende. ¿Por qué? No es que se le haya ocurrido al director, ¿verdad? Es un por qué con bases, bien sustentado. El para qué también, para ser más competitivos, para ser una empresa líder, para poder expandir nuestra empresa a niveles y a mercados extranjeros. ¿Con quién o qué trata? ¿O quién es el responsable? ¿Qué sería el objeto o el fin? La unidad significativa, ¿qué vamos a hacer? Y por supuesto la estructura, ¿cómo lo vamos a lograr? Porque a veces ser un líder demasiado inspirador, demasiado soñador y no tomar en cuenta estas variables nos llevaría al fracaso. Si no le enseñamos a las personas el cómo, que hay una estructura clara de realización, pues no lo podemos llevar a cabo. Porque la gente finalmente sí se va a estar estableciendo sus propias hipótesis. Si nosotros no las decimos claramente, es donde se forman los rumores. Fíjense, hay una decisión planificada y bien pensada y basada en los clientes y en la competencia y ser más competitivos, el por qué nos vamos a mudar de edificio, ¿verdad? Pero si yo no lo expreso, muchas personas pueden empezar a generar, claro, porque no hemos pagado claro, yo oí que ya nos están sacando del edificio. Y una buena acción, bien sustentada, mal comunicada, pues va a repercutir en el estado de ánimo de la gente. Porque de ahí, créanme, que la conducta humana los lleva a, ¿y no será que tengamos muchos problemas financieros? Y el otro además le agrega, ¿no? ¿Y no será que nos van a dejar de pagar por esto? ¿Sí me siguen? Un cambio, algo muy sencillo puede generar esa bola de nieve que hemos hablado. En cuanto a unidad funcional, el objetivo es resolver el desequilibrio que provocó pues esa motivación, que toda conducta además debe de estar motivada. Aquí me pregunto el para qué nos vamos a cambiar. ¿Será que vamos a pagar menos? ¿Será que nos estamos escondiendo de alguien? ¿Será que la razón social cambió? Todas estas cuestiones hay que aterrizarlas. Por supuesto, cuando hablamos del objetivo del fin, es de la persona, a partir de esa motivación, a partir de lo que nos está motivando al cambio, establecer vínculos para llegar a la meta. Me pregunto, o generalmente nos preguntamos con quién, con qué, contra qué, cómo lo vamos a hacer, contra quién, ¿no? Y en cuanto a la unidad significativa, que ya les había comentado, el significado que tiene para cada uno lleva la pregunta adelante, me pregunto qué. ¿Qué? ¿Y yo qué tengo que ver, no? Yo voy a hacer la mudanza, que ahí vendría una parte del cómo, que es la estructura en que se establece una conducta determinada, que puede ser igual, más tímido o no, pero bien comunicado, todo esto definitivamente se logra el cambio. Veamos las técnicas de coordinar con producción, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, o bien de facilitación. Yo puedo estarme enfocando solamente a producir y tener esa visión, o el momento de ser facilitador. Las técnicas de producción apuntan al campo geográfico para producir cambios en lo psicológico, es decir, mi foco va a ser ver el campo geográfico, cómo se ubican las personas, por ejemplo, dentro de una determinada cita, dentro de una determinada reunión, el quién se reúne con quién y cómo están distribuidos, y eso le voy a impactar al psicológico. Por eso es que estos rectángulos están inmersos unos en otros, porque definitivamente están interrelacionados. El señalamiento y la interpretación apuntan al psicológico, es decir, para producir cambios en el aspecto psicológico tenemos que señalar, pero además interpretar, es decir, decirles el por qué se van a llevar a cabo esos cambios o por qué se está tomando esta nueva visión, esta transformación, este nuevo impacto, para que entonces también podamos
traducirlo a las personas, tomando en cuenta lo que ya les había dicho, el contexto cultural de las personas y el contexto social y el contexto demográfico. ¿Por qué les digo esto? En ocasiones se comentan verdaderamente visiones maravillosas y espectaculares, y no me refiero solo a la visión que está plasmada como parte de nuestra misión de empresa, sino la visión que yo quiero tener para mi equipo de trabajo. Yo quiero que seamos los mejores vendedores, pero lo digo de una manera tan elegante que tal vez no todos me entiendan. Cuando yo hablo de una visión general o una nueva estrategia que vamos a seguir y está estructurado además en el lenguaje de los consultores que vinieron a prepararme todo, cuando yo no tomo en cuenta estos aspectos geográfico, psicológico y de conciencia, no logro aterrizar el mensaje. Porque lo que una persona entiende con ese lenguaje que ni siquiera es propio de la organización, se pierde en algunos grupos, que pueden ser grupos operativos, grupos que de pronto a lo mejor ni siquiera tienen el nivel de licenciatura o el nivel escolar requerido, algunos ni siquiera tal vez sepan leer y escribir, pero el mensaje les tiene que llegar a todos. Entonces tengo que asegurarme de interpretar también en los dos sentidos, tanto lo que yo estoy diciendo como lo que la gente está entendiendo y las consecuencias que esto pueda tener. Tácticas del campo geográfico, aquí estaría impactando el campo geográfico, se impacta mucho el psicológico y también el de conciencia. El cómo demos nosotros nuestros mensajes, los lugares que ocupemos para dar los mensajes. Recuerden que no basta, definitivamente no basta con pasar junto al operador de la máquina y decirle, oye, a partir de hoy las vacaciones van a ser de tal forma, ¿no? Cambiamos en esto, porque el mensaje se va a perder. Pero si nos aseguramos que el campo geográfico en donde la gente está presente se logre, pues ahí vamos a tener diferentes resultados, que es a lo que nos estamos enfocando finalmente. Vamos a ver en cuanto a las indicaciones y los señalamientos. En cuanto a las indicaciones y a los señalamientos, ¿cuál es la parte que tenemos que tomar en cuenta? Primero, como mencionamos, en la parte de geográfico, pero también en la parte psicológico, ustedes apunten a las emociones que se ponen en juego, porque el entender, y vamos a hablar de inteligencia emocional más adelante, que en ocasiones podemos estar confundiendo la respuesta de un colaborador y no interpretarla correctamente, como el pensar que está siendo agresivo, cuando quizá lo que él tenga es miedo y por lo tanto actúa agresivamente. Puede ser que una persona sea reservada y nosotros creer que esa persona está rechazando ese cambio, si no entendemos toda la historia que hay atrás de ello. Por eso es importante el manejo de las emociones. Como líderes y como gerentes y como administradores y en todas las circunstancias de nuestra vida, pues desarrollar esta inteligencia emocional es importantísimo y particularmente para el liderazgo. Aquí habrá momentos que nos tendremos que enfocar, como lo maneja esta teoría, en técnicas de producción, es decir, enfocarnos a la tarea, como lo vimos en otras, con otro nombre, en otro estilo de liderazgo, y por el otro lado en facilitación, es decir, me enfoco en la tarea, pero también facilito la manera en que se va a lograr. Soy como una persona que crea y que pone el escenario para permitirle a los actores que sean los que actúen dentro de él. La clarificación de un conflicto, ahora pensemos en conflictos, ya hablamos de cambios, ahora pensemos en conflictos. A veces clarificar un conflicto puede traer otro conflicto, ¿sí? Pero no clarificar de todas formas el primero. Y aquí se vuelve ese teléfono descompuesto, porque ¿qué pasa si yo un cambio no lo estructuro bien desde el inicio? Eso me trae otras cuestiones, se los ejemplificaba. Nos vamos a cambiar de instalaciones.
no está bien comunicado y entonces la gente empieza a generar rumores y expectativas al respecto. Desde nos van a correr de aquí porque no pagamos la luz, o la empresa tiene problemas financieros, o bien nos van a bajar los sueldos, ¿no? O nos van a dejar de pagar. Pero ¿qué pasa después de eso? Que se dan cuenta los directores de que se está gestando un rumor en ese sentido y dicen, no, a ver, vamos a manejar otra vez a mejorar la comunicación. Y entonces reúnen a la gente y le dicen, miren, nos vamos a cambiar de edificio porque eso es más conveniente para nuestros clientes. Primer conflicto, que la gente empezaba ahí medio a revolverse y preocuparse. Se les da una segunda explicación, lo cual genera otro conflicto. ¿Qué pasaría? Que la gente dijera, nos están engañando, nos lo quieren ocultar. ¿Sí me siguen? En ocasiones manejar un conflicto trae otros conflictos, de tal manera que aquí hay que ver cuál es nuestro rol como líderes y en qué momentos vamos a callar estas cuestiones. En alguna ocasión, estando dentro de una empresa, hubo una amenaza de bomba, así como lo oyen, una amenaza de bomba. Las personas que trabajábamos ahí, además es una empresa que brinda servicios, entonces nosotros teníamos que asumir el rol de líderes en el momento en el que estuviéramos, porque había muchas personas externas, clientes, que teníamos que cuidar y proteger y no mencionarles y no decirles todo lo que estaba sucediendo. ¿Qué pasa en este caso? Que bueno, pues había que ser muy enfocados a la tarea, ¿verdad? Enfocarnos mucho a la parte de producción, por supuesto había áreas restringidas que no podían accesar. Entonces ahí teníamos que enfocarnos más a la producción, más al cumplir la tarea, más al resultado, pero al mismo tiempo a la facilitación. Y ahí los mensajes que dábamos y cómo los dábamos, teníamos que definitivamente hacernos cargo. Y entonces manejar la situación con discreción, con mucha calma además, para no poner en alerta innecesaria, porque como les dije, no es que hubiera una bomba, era una amenaza de bomba nada más. De tal manera que ahí teníamos que enfocarnos a los dos aspectos. ¿Qué pasa? Eso es durante, ¿verdad? Si alguien llega y me pregunta, oye, ¿por qué tanta movilización? Yo no le puedo decir, porque hay una amenaza de bomba, ve, córrele, que panda el miedo y que cunda el miedo y que la gente se alarme y que de pronto ellos digan, ay, mira, es que hay una amenaza de bomba y demás. O bien, por el otro lado, decirles, mira, es un simulacro o alguna respuesta real que les pudiera satisfacer a estas personas. Pero eso es durante. ¿Qué pasa después? Después debe de haber un comunicado también. Un comunicado a todas las personas que estuvieron inmersas en eso, precisamente para no caer en conflictos. Ahí es donde entra el rol también de facilitación, ser un facilitador de esa comunicación. Yo les pregunto hoy a ustedes, ¿qué están siendo? ¿Están siendo facilitadores de esa comunicación o están siendo el mayor obstáculo para que la comunicación fluya? Como yo les decía, en ocasiones las estrategias están bien dirigidas, pero las estrategias quedan en manos de la gente. Cuando hablamos de empowerment, tiene que ver con eso, porque el servicio está en las manos de la persona que está en contacto directo con la gente. Podemos tener la mejor consultoría, la mejor idea, pero si no nos aseguramos, y ahí sí está ese rol también de líder, del darle seguimiento, no control, no estar ahí a cada segundo, sino más bien asegurarnos que sí están sucediendo las cosas, pues entonces vamos a tener ese rol de facilitador también. Veamos entonces que para trabajar con las técnicas es necesario conocer en qué momento se encuentra el grupo. Porque este mismo grupo que yo les estoy diciendo, pues va a ser muy diferente ante esa situación imprevista de amenaza de bomba que en una situación cotidiana. Por eso es que nosotros como líderes tenemos que identificar madurez del grupo para el cambio. Ahorita estamos hablando de cambios sencillos de un edificio a otro. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si va a haber un cambio de jefe? Va a venir alguien nuevo.
alguien tal vez que sea externo a nuestra compañía. ¿Cuál es la madurez del equipo para eso? ¿Cuánto tiempo llevaban trabajando con este jefe bajo estas normas? ¿Bajo qué circunstancias sale el jefe? ¿Sale porque de alguna manera fue una promoción, un ascenso, se va a ir a abrir nuevas tierras, sale de la compañía? Todo eso, créanme, que como líderes deben de hacerse cargo de ser facilitadores de esa comunicación, ser facilitadores de los cambios, haciéndose cargo del grupo, de la situación del grupo también. Y esto, pues bueno, solamente se desarrolla haciendo. ¿Cómo se aprende, cómo aprende uno a andar en bicicleta? Pues andando en bicicleta, ¿verdad? Si nos explican la teoría perfecta, puede ser que no lo entendamos. Lo mismo sucede con el liderazgo. Nosotros podemos mostrarles aquí las mejores tendencias y lo que está funcionando hoy por hoy en las empresas, pero ustedes lo tienen que desarrollar. Son ustedes quienes tienen que practicarlo. Y créanme que la única forma de poder ser líder es centrándonos en nuestra gente, es conociéndolas y entender que además cada uno pasa por diferentes situaciones día a día. Todo cambia. Y esta frase es muy trillada y se ocupa mucho en la administración y en todos los aspectos de nuestra vida. Pero es una realidad. Todo cambia porque el estado de ánimo mío hoy no es el mismo que ayer ni el mismo posiblemente que mañana. Pero si a eso le sumamos el estado de ánimo de cada uno de los colaboradores del grupo, y además de cada uno de los grupos, y además de la empresa en general, y además de las personas a las cuales atendemos, pues entonces ahí es donde se empieza a complicar. Y entonces ahí es donde decimos que no hay trajes a la medida. Sí hay aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Y uno, el principal es centrarnos en la gente, centrarnos en ese poder que tienen y en ese conocimiento que debemos de mostrar. Frente a actividades que se coordinen, debemos de tomar en cuenta, de acuerdo a esta teoría de liderazgo transformacional, primero, la orientación. Se puede proponer, pero cada miembro debe de asumir una responsabilidad. Y eso debe de quedar claro. Si vamos a realizar un cambio o vamos a realizar alguna actividad, les ponía yo el ejemplo de las 5 S, ¿no? Que es toda una filosofía de mejora. En ese sentido, la actividad ahí está, pero nuevamente en esta teoría nos mencionan que debe quedar claro qué, quién, cómo y cuándo lo va a hacer. Y hablamos de comunicación básica y sencilla, que también ya habíamos comentado. Por el otro lado está el objetivo de la actividad. ¿Para qué lo vamos a hacer? En ocasiones damos por obvio cuáles son los objetivos de las actividades. Si les decimos coordínense y recibimos esa información a lo largo de la organización, pero en realidad no lo definimos. Debe de estar definido, clarísimo. Estudiar el cómo de la resolución, informar, discutir, a lo mejor mostrar un modelo de cómo la teoría de las 5 S ha funcionado en otras empresas. También decirles el porqué del fracaso, por qué no se ha realizado. En ocasiones hay iniciativas que toman las empresas y que ya se han hecho en el pasado, y de pronto uno puede decir, levantar la mano y decir, es que eso ya lo hicimos. Perfecto, platícame por qué no funcionó. Y entonces ya la persona te estará diciendo, pues no funcionó por esto, esto y esto. Sí se vale también hablar de los fracasos. Y además se vale hablar de los fracasos en ese ambiente que ya estamos creando de confianza, en ese ambiente que ya estamos hablando de, bueno, no voy a ir a decirle a mi competencia el por qué fracasamos. ¿Sí me siguen? Sí es importante, aunque hablo de liderazgo transformacional y de algo muy apasionado, les decía un concepto hasta cierto punto romántico, esta teoría toma en cuenta este aspecto. ¿Cuáles son los fracasos a los cuales nos hemos enfrentado o bien nos podríamos enfrentar? Y de esa manera entonces marcarles los beneficios. Esto que les estoy mostrando puede ser una guía para ustedes en sus actividades que realicen, en reuniones, en aspectos que quieran mejorar, en actividades que requieran coordinar con personas. Ahí están los tips, ahí están los pasos, háganlo como tipo checklist, ¿verdad? Lista de verificación, la orientación, ¿por qué lo vamos a hacer, no? Que quede claro además qué va a hacer cada uno, cuál es el objetivo de esa acción. Después,
el informar, el cómo lo vamos a llevar a cabo, qué pasaría o qué nos podría llevar al fracaso y qué es la parte que nos va a beneficiar a todos y cada uno de los que estamos aquí. Permítanme un segundo. Entonces, bajo esta guía, ustedes pueden ir siguiendo estos pasos que ya están estructurados. También es importante que mencionemos antes, durante y después, como ya se los mencioné, qué información es la que el grupo debe de tener, porque ahí es donde se va perdiendo todo el eslabón. Antes de iniciar la reunión, ¿cómo me estoy preparando yo como líder para invitarlos a ese sueño, ese cambio, esa nueva manera o la misma manera, pero efectivamente? Durante la reunión, ¿qué voy a hacer? Y que además es pertinente y relevante al grupo. Ahí está el reto y ahí está el ejercicio, porque puede ser un cambio de ventas, ¿verdad? Una meta que ventas tenga y yo que estoy en un área de contabilidad, tal vez no logro, yo, miembro del grupo, no logro identificar cómo se unen. Ah, pues cómo me repercute a mí, ¿verdad? Bueno, el reto del líder y el rol del líder es tender ese puente y decirle, nosotros que estamos en esta área, pues bueno, se relaciona así y explicarlo de esa manera, ¿ok? Como les decía, no hay trajes a la medida. Yo hoy no les puedo decir exactamente qué deben de decir o cómo deben de decirlo, pero sí hay pautas de acción y sí hay pautas que ustedes podrán seguir al respecto. Y como les mencionaba, pues hablar del campo geográfico, la parte ambiental, las normas, las políticas, los programas que la organización está siguiendo, es decir, la estructura que también está puesta, no solamente físicamente el auditorio, sino las estructuras organizacionales, por supuesto, como la parte de conciencia, que es trabajar para que se reconozca el grupo, trabajar para que se reconozca el cambio que se está haciendo y, por supuesto, el psicológico, que es sentirnos parte de lo que yo les decía, tender el puente. Porque puede ser que yo de verdad no entienda por qué mi jefe me está diciendo esto, pero sí es responsabilidad del jefe clarificarme esta parte y decirme justamente el por qué si soy parte. Yo les he puesto el ejemplo de la persona que hace la limpieza, pues tal vez él por sí mismo no logre establecer el puente de cómo le impacta mi trabajo a la visión, pero eso sí lo hace el líder. El líder sí tiende el puente para que entonces él diga, perfecto, ya me queda claro que si yo limpio hoy el banco, la empresa, la oficina, estoy ayudando para que los clientes perciban todo esto. ¿Sí me siguen? Aquí van a ver ustedes un ejemplo que va a estar en su material de cómo trabajar, es decir, un ejemplo muy aterrizado en un grupo que le falta compromiso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ustedes van a encontrar cómo hablarían del campo geográfico, cómo hablarían del campo de la conciencia y del campo psicológico, cómo podrían hacerse cargo para que ustedes tengan un ejemplo y eventualmente pues lo puedan aterrizar también en sus propios ejemplos, en su propio ambiente, en su propia empresa. Como hemos visto hasta aquí, hay una parte del liderazgo como tal, no importa las tendencias, que tienen un vínculo en común, y es el líder. Y es entender hoy por hoy la situación. Así que nuevamente, todo está en las manos del líder. Es el que lleva la responsabilidad y es, sin embargo, creo también que es el que lleva la mejor parte, porque la satisfacción de alcanzar metas, de motivar a otras personas a alcanzarlas también, pues sabemos, y yo sé que ustedes saben, que es incomparable. Así que revisen el material y bueno, comiencen a hacer su ejercicio también y aplicarlo a partir del día de hoy y en sus siguientes reuniones. Nos vemos la siguiente sesión. Gracias.